Estamos en Hey Amud Aleph, la página 5a. Estábamos en el medio de la Gemara que explica una Mishnah. Haciendo un pequeño raconto de lo que decía la Mishnah, hoy nos vamos a dedicar a un par de frases de Rove que son muy interesantes y vamos a ver cómo nos da el tiempo, porque esto hay que explicarlo para que se entienda. Pero la Mishnah era bastante simple. La Mishnah lo que decía, que esto ya lo sabíamos y yo lo aclaré en la clase pasada también, qué significa, cuál es realmente el sentido de Eidim Zoimemim, de testigos falsos, que ellos, como dice el Talmud acá, gufan, el cuerpo, entre comillas, el cuerpo de ellos es falso. Ellos no pueden haber estado ahí mientras ocurría lo que sea que ocurría. Sí. Y el último pedacito de la Mishnah, que vamos a ver si nos da el tiempo, lo vamos a estudiar hoy también, es interesante, la resolución talmúdica, muy interesante como actitud hacia el estudio. Un grupo de testigos que terminaba anulando y, entre comillas, falsificando el testimonio de todos los demás. Falsando, bueno, ok, ahí está el diccionario. Falsando los testimonios de todos los demás. O sea, vino el primer grupo, dijeron que este mató al otro, en tal momento, en tal lugar, etc. Vino el segundo grupo y declaró, falseó al primero. Vino el tercer grupo, el segundo falseó al tercero. Vino el cuarto grupo, el segundo falseó al cuarto. Y así sucesivamente, la Mishnah decía, afilum mea. Incluso 100 grupos los matamos a todos. Y eso era la Rabbanan, esos eran nuestros sabios. Y Rabbi Yehuda decía, no, esto no puede ser. Diferentes versiones de la idea de Rabbi Yehuda, las palabras que usa es istetis. Istetis o diciendo que ese es un testimonio falso. Claramente falso. Estos tipos estuvieron con todo el mundo, con todos los testigos justo en ese día, justo en ese momento. Y Tosafot dice en la próxima página, se refiere a un color rojo, como que coloreaban a todos los demás. Estos tipos son una tinta que tiñe y ensucia y tiñe a todo el mundo. Ellos son falsos, no va. Pero bueno, esto lo vamos a ver al final de la clase. Lo que habíamos visto en la clase pasada era esta Mishnah en particular y dos frases de Rove sobre si uno estaba en una punta, el otro estaba en otra punta, hasta dónde estirábamos, digamos, que los testigos realmente pudieron ver esto o pudieron llegar de un lugar a otro. Y la conclusión, para cerrar el resumen y avanzar, era: nosotros nos basamos en lo que el Beis Din ve, literalmente con los ojos de Beis Din, y lo que es sentido común, que se puede llegar de un lugar a otro en un mismo día. No decimos que hay, como decía la que mala paraja, un gamal, un camello que vuela, no decimos estas cosas raras, no hay camellos que vuelan. Si un camello normal no llega, pues el tipo no llegó, no estaban ahí, etc. Bien, avanzamos. Como acá es Rove, uno de los sabios más importantes del Talmud, de las últimas generaciones del Talmud, diciendo varias frases, directamente empieza, ve Omar Rove, y dijo Rove, porque es como una continuación, montones de frases que Rove dice. Lo que va a pasar ahora, para tener claro un poquito de la estructura, que es muy común esto, para bien o para mal es muy común, el Talmud se sale de su propia estructura e interrumpe una frase. Es bastante común. Rove está diciendo una frase y nosotros vamos a ver en un ratito cómo el Talmud la interrumpe, y a partir de interrumpirla, como nos faltó toda la segunda mitad de la frase, el Talmud no entiende de lo que estamos hablando, y el Talmud termina respondiendo como: pará, ¿por qué no mirás la segunda frase de lo que dijo Rove? Es común esto. Parece como algo, yo quise decir saliendo de la estructura, porque en realidad, mientras una persona está hablando, hace silencio, escucha lo que tiene que decir, termina de escuchar todo lo que tiene que decir, y después le decís, estás equivocado por tal razón, o tenés razón, o lo que sea. Pero acá no pasa eso, y en el Talmud es muy común. Vamos a ver. Ahí empieza paraja. Ve Omar Rove, dice Rove, vinieron dos testigos, presten atención a las fechas, ¿sí? Vinieron dos testigos y dijeron: el domingo, el primero de la semana, digamos, el primer día, el domingo, fulano lo mató a Mengano. Bien. Y vinieron dos testigos y dijeron: ustedes estaban con nosotros el domingo. Clásico caso de testigos falsos. Acá ni se detienen las horas y el lugar. Testigos falsos, chao. El domingo ustedes estaban con nosotros. Acá el punto es la fecha, no tanto el lugar. Pero, continúa el segundo grupo de testigos diciendo, pero
El lunes, hoy estamos parados en el martes. El martes vino el primer grupo de testigos y dijo, vimos a fulano matar a Mengano el domingo. Ese mismo martes viene el segundo grupo de testigos y dice, no, ustedes estaban con nosotros el domingo, pero el lunes nosotros vimos como fulano lo mató a Mengano. O sea, fulano, digamos, efectivamente lo mató a Mengano. Acá hubo un asesinato y hubo testigos de este asesinato. Pero el primer grupo dice que esto pasó el domingo y el segundo grupo dice, no, ustedes el domingo no puede ser que hayan visto esto. No porque no pasó, porque estaban con nosotros. Pero esto pasó el lunes. ¿Estamos hasta acá? Veloidela, y no solamente esto. Afilu hombro. Incluso si el segundo grupo de testigos viene y dice, el viernes fulano lo mató a Mengano. ¿Qué diferencia hay entre un día y el otro? Acá estamos hablando un tal fulano X, que nadie hizo ningún juicio contra él, ni nadie testificó contra él. Fulano estaba caminando por la calle feliz. Fulano es un asesino. Pero él andaba por la calle, total. ¿Qué problema hay? Él piensa que nadie lo vio, él mató y estaba feliz con su asesinato, Dios libre y guarde. Entonces vino el primer grupo de testigos y dijo, esto pasó el domingo. Cuando los testigos dicen esto, ¿fulano era culpable de algo? No, nadie testificó nada contra fulano. O sea, en un juicio, digamos, en un Beis Din, en un juzgado, fulano no era culpable de nada. Fulano era fulano y andaba caminando por el mercado tranquilo. ¿Estamos? Bien. Viene el segundo grupo de testigos y dice, esto no pasó el domingo, pasó el lunes. Y no solo quiere decir que le dieron, digamos, más tiempo de vida a fulano, porque el domingo él cometió un acto cuya pena es pena de muerte. Decimos que no pasó el domingo, esto pasó el lunes. Digamos que le dimos tiempo a fulano para vivir más. No solamente eso, sino que si decimos que esto pasó el viernes, entre comillas, lo matamos antes a fulano. En realidad fulano está caminando y está vivo, quiero decir por eso que entre comillas. Antes de lo que los primeros testigos dijeron que esto pasó, nosotros ya testificamos que esto ya había pasado. O sea, cuando los testigos dijeron, el primer grupo, el domingo fulano mató a alguien, en teoría, fulano ya era pasible de pena de muerte, porque el viernes había matado. ¿Estamos? Sí. Pero... ¿El martes qué? Esperá. Pero, en la práctica, esto es fundamental, en la práctica, fulano andaba caminando por la calle, independientemente de lo que nosotros digamos de cuándo mató o no. A pesar de que mató el tipo este, Dios libre y guarde, pero bueno, el tipo mató. Pero nadie le hizo ningún juicio, nadie testificó contra él. Estamos entre nosotros en el juzgado discutiendo cuándo fulano efectivamente mató a Mengano. Dice Robe, ¿qué hacemos con los testigos falsos? Los matamos. A los testigos falsos los matamos. Al primer grupo de testigos que dijo que fulano mató el domingo, los matamos. ¿Por qué? De Beidano de Kamesade, porque en el momento en que los testigos testifican, el martes, el momento en que los testigos testifican, Gabra, este fulano, este tipo, Lav Bar Katlahu, no era, traducido literal, pasible de pena de muerte. Traducido literal es hijo de la muerte. Pero acá no se refiere a hijo de nadie, se refiere a nadie había hecho ningún juicio contra este tipo, nadie había testificado nada contra este tipo. El tipo caminaba tranquilo por la calle. Entonces, cuando los testigos vienen y dicen mató el domingo, y después dicen no, mató el lunes, no, mató el viernes, ¿qué diferencia hay? El tipo no era pasible de pena de muerte. ¿Estamos? Entonces, los testigos falsos que dijeron que mató el domingo venían a infligir una pena de muerte, porque el tipo nunca fue pasible de pena de muerte, porque nadie hizo ningún juicio contra él. ¿Estamos hasta acá? Por eso los matamos a los testigos falsos, porque ellos, por así decir, causaron o iban a causar la muerte de este fulano. Bien, esto es lo que dice Robe. Pregunta a la Gemore, acá el Talmud interrumpe en el medio de la frase de Robe. Maika Mashmalantalina, ¿qué me venís a enseñar? Ya lo estudiamos esto en otro lugar, en una Mishnah.
Esto ya lo mencioné en otra clase también, es típico cuando un amoiro, Robe, es un amoiro de la época de la Gemara, dice una frase como diciéndonos una novedad. Su novedad no puede estar escrita en otro lado, porque si no, no es una novedad, porque ya está escrito en otro lado. Y si está escrito en otro lado, ¿para qué te necesitamos? No digas nada y ya está. No necesitamos tu, entre comillas, novedad, porque no lo es. Acá Robe dijo algo que era conocido. ¿A dónde lo aprendimos? Ahora vamos a ver. Dijo algo que ya era conocido. Entonces, ¿para qué hablas? Acá es donde el Talmud interrumpe en el medio de la frase de Robe. Después vamos a ver, que Robe tiene toda una segunda mitad que no le dejamos decirla. Y esa era la real novedad de Robe. Vamos a ver. Maika Mashmanantanina, ¿qué me venís a enseñar? Ya lo estudiamos esto. ¿Qué dice la Mishnah? No lo estudiamos nosotros todavía, está más adelante. Le fijas. Por lo tanto, Nimtzeis Ajas Mehenzo y Memes, Huvehen Neragin, Yashni Aptura. Si surge, ahora cuento el caso, Rashi lo trae también. Si surge que uno de estos conjuntos, lo voy a traducir y después explico, que uno de estos conjuntos de testigos son Zoimemim, son falsos, él, el asesino, y ellos, el grupo de testigos falsos, los matamos. Y el segundo grupo, Patur, están exentos. No pasa nada. ¿Cuál es el caso acá? Este es un caso que está más adelante en la Gemara. Lo que pasa es que está bastante más adelante y todavía nosotros no llegamos. El caso es el siguiente. Había dos personas mirando, después lo vamos a estudiar en detalle cuando lleguemos ahí. Había dos personas mirando por una ventana. Y había dos personas mirando por otra ventana. Y había un tipo o alguien, no importa, en el medio que advierte. Y dice, no mates, porque no se puede, porque te van a matar, lo que sea. Dice la Mishnah, ¿en qué caso podemos asumir y podemos castigar, digamos, a esta persona? Cuando había la mitad mirando a la otra mitad, Eidus Ajas. Esto es un testimonio. ¿Qué pasa? Pero es una advertencia. No. Espera, la advertencia pasa por otro lado. Ahora explico. Y si no, son dos testimonios diferentes, independientes. Por lo tanto, si uno de los conjuntos son Zoimemim, el asesino y ese conjunto los matamos. Y el segundo grupo es Patur. Son exentos. ¿Qué pasa? Tenés en una ventana dos testigos. Tenés en otra ventana dos testigos. En el medio el asesino y alguien que advierte. Porque desde la ventana, digamos, estaba lejos, no podían advertir. Había otro que advierte, incluso el Talmud llega a decir un demonio advirtiendo, no me importa. Hubo advertencia y otra cosa. Bien, si estos cuatro tipos, mirando dos por esta ventana y dos por esta ventana, se veían entre ellos, es un solo testimonio. No son dos testimonios, es uno. Ahora, si ellos no se veían entre ellos, son dos testimonios diferentes. Ahora, si uno de estos dos conjuntos, que no se veían entre ellos, por eso los asumimos como dos conjuntos, si uno de estos dos conjuntos surge un tercer conjunto de testigos y dice, ustedes estaban con nosotros ese día, ¿cómo van a decir que lo vieron por la ventana? ¿Matamos a los cuatro o matamos a dos nomás? Y acá viene lo que está diciendo la Mishnah. Si los consideramos como dos conjuntos porque entre ellos no se veían, pues matamos al conjunto de testigos falsos. Y si se considera todo un solo testimonio, ahí es otra historia, porque ya aprendimos que a todos los testigos hay que declararlos falsos, no alcanza solamente la mitad, y los detalles los veremos más adelante. Pero el punto es, Robe nos quiso decir una novedad, un hidush. El hidush de Robe era que así como matamos al asesino, porque efectivamente tuvimos un testimonio de que este tipo era asesino, o porque mató el domingo, no mató, ya sabemos, pero puede ser que mató el lunes, puede ser que mató el viernes. Así como matamos al asesino, matamos también a los testigos falsos. Esto es lo que Robe quería enseñar. Pero esto ya lo aprendimos en la Mishnah. Así como matamos al asesino, matamos al grupo de testigos falsos que dicen haber estado en la ventana mirando. Y no era así. ¿Estamos? Esta es la pregunta que el Talmud tiene contra Robe. Maika Mashmalan, ¿qué me venís a enseñar? Ya lo aprendimos en la Mishnah. Y el Talmud solamente cita el pedacito final de la Mishnah. Por lo tanto, si uno de estos conjuntos se encuentra que son Zoimemim, el asesino y ellos, este conjunto de testigos falsos, los matamos, y el segundo grupo de testigos no los matamos. Son Patur.
¿Estamos hasta acá? Responde el Talmud, Seifa. Pero esperá, fíjate la última parte de la frase de Robe, que todavía ni siquiera le dejamos decir esta frase. Lo que no es el caso cuando el juicio se terminó. Nos faltaba toda la mitad de la parte de lo que Robe quería decir. ¿Qué significa cuando el juicio se terminó? Y ahora va todo lo que Robe quería decir. Vinieron dos testigos y dijeron, presten atención porque parece todo igual, pero hay una diferencia abismal y fundamental. Vinieron dos y dijeron, dos grupos de testigos, un grupo de testigos, perdón, dos testigos, lo que sea, y dijeron, el domingo terminó el juicio, esta es la diferencia con el caso anterior, el domingo terminó el juicio de fulano, que fulano mató a Mengano. Terminó el juicio, un Beis Din en tal lugar, y qué sé yo. El juicio terminó diciendo que fulano hay que matarlo. ¿Por qué asesinó? Esto ocurrió el martes, ¿sí? El martes dicen que el domingo terminó el juicio de este fulano. Y vinieron dos tipos y dijeron, no. Y Manu dicen, el domingo ustedes estaban con nosotros. ¿Cómo testificás? ¿Cómo decís que vos viste cómo terminó el juicio de tal y era pena de muerte? Si vos no estabas ahí, estabas en otro lado. Pero este tipo realmente mató. Y este tipo realmente tuvo un juicio. Y a este tipo lo condenaron. Pena de muerte. ¿Cuándo? El viernes vimos nosotros cómo a este tipo le hicieron un juicio y el juicio terminó y había que matarlo. Viernes, que es un día anterior al domingo, ¿sí? Y no solamente esto, afilu hombro, incluso se dijeron el lunes, nosotros vimos cómo Nick Martínez se terminó el juicio de este fulano, pena de muerte, incluso se lo dijeron el martes, dijeron que el lunes terminó, no matamos a los testigos falsos. De vuelta. El martes vinieron dos testigos y dijeron, el domingo terminó el juicio. Siempre es pena de muerte, ¿sí? El domingo terminó el juicio. Vino el segundo grupo, no, el domingo ustedes no estaban ahí. El viernes terminó el juicio. Pregunto, para entender lo que está pasando. Si el viernes terminó el juicio, y por lo tanto este tipo, digamos, entre comillas, está muerto, porque hay que matarlo, el domingo, cuando el primer grupo de testigos testificó sobre este tipo, el tipo ya estaba muerto, entre comillas. Ajusticiado ya. No lo mataron en la práctica. No, pero estaba ajusticiado. El martes. No el domingo. El domingo viene después del viernes. Pero testificaron el martes. El martes testificaron que el domingo pero testificaron hubo un juicio. El martes. Sí, el martes testificaron que el domingo hubo un juicio. Pero lo que está pasando es que el segundo grupo dice que el viernes hubo un juicio. Antes que el domingo. Entonces el martes, yo quizás dije mal, el martes cuando testifican, el martes cuando testifican, el tipo ya, no porque estaba muerto el martes, cuando el martes testifican sobre el domingo, esto quise decir, cuando el martes testifican sobre el domingo, el tipo ya tenía una pena de muerte sobre él. En el momento que el tipo tenía una pena de muerte sobre él, chao. O sea, está, no le quisieron causar la muerte, ya tenía la pena de muerte. Por lo tanto, no corresponde matarlo porque ellos no querían causarle la pena de muerte. Correcto, ya estaba, entre comillas, muerto. Y no solamente esto, dice, lo repito para entender, no solamente esto, sino que incluso si dijeron, ok, el primer grupo de testigos testificó que el domingo terminó el juicio. El domingo ustedes estaban con nosotros. El lunes terminó el juicio. En cuyo caso, cuando los testigos testificaron el martes que el domingo terminó el juicio, el tipo estaba entre comillas vivo. No tenía pena de muerte porque el juicio termina recién el lunes. Aparentemente habría que matarlos porque vinieron a aplicarle pena de muerte a este tipo. No. No los matamos. ¿Por qué? De Beidano de Kamesade Gabra Barkatlahu. Porque en el momento en que los testigos testifican, los falsos, el tipo estaba, entre comillas, muerto. ¿Qué pasa? A pesar de que ellos dijeron el domingo, el tipo recibió su condena de pena de muerte. Ellos lo dijeron el domingo.
Vino el segundo grupo de testigos, el martes dijeron que el domingo esto pasó. Vino el segundo grupo de testigos y dicen, el martes, no, esto pasó el lunes. ¿Ok? Pero en el martes mismo, cuando ellos testifican, el tipo ya tenía su pena de muerte. Me hace acordar a Dead Man Walking, hombre muerto caminando en el pasillo cuando va a la pena de muerte. Los guardas en Estados Unidos dicen Dead Man Walking. La película. Sí, no sé. Pero la concepción de no importa que esté caminando, está muerto. Está muerto. Entonces acá yo no le puedo causar la muerte a alguien que ya está muerto. Correcto. Este es el Hidush de Rove. Esta es la novedad. Aunque lo hayan dicho antes, cuando haya dicho no, esto no importa. El martes cuando lo dijiste ya tenía la pena. Hay una discusión sobre la persona que le tira una flecha en el segundo piso a alguien que cae desde un cuarto piso que va a morir seguro. No me la acuerdo. Está en algún baba. Ahora no me la acuerdo. Pero la idea es alguien que cae en un... Hay que ver, porque nosotros vamos a aprender acá en la Gemara en Makois que si un tipo tira una piedra y no había nada, nadie tiró la piedra y alguien sacó la cabeza por la ventana y ¡pum! Le cayó la piedra y lo mató. Se llama muerte inintencional. Acá la pregunta es, si le tira una flecha a alguien que seguro va a morir cuando se cae, ya está muerto. Ya está muerto. Entonces no le corresponde pena de muerte. No le corresponde porque ya está muerto. Pero cuando le pasó la flecha... ¿El tipo estaba vivo? ¿Estaba vivo? No. Ya en el momento de caer lo consideramos muerto. Bien, esto es lo que dice, este es el Hidush, esta era la novedad que quería decir Rove. Por eso dijo toda su frase para mostrar la diferencia entre cuando todavía nunca hubo juicio contra este tipo, que aparentemente ese din, esa ley ya la sabíamos. Sí, pero yo para que vos entiendas lo que te quiero decir, te muestro el contraste. Cuando nunca hubo juicio, pues se le están aplicando la pena de muerte los testigos, entonces hay que matarlos. Pero si ya hubo juicio, ya está. Incluso si no se aplicó todavía la pena de muerte, no importa. No importa. Continúa Rove diciendo, ahora no lo interrumpimos, porque ya nos dimos cuenta que tenía algo interesante que decir. Rove continúa. Vejenle inyan tashlume knas. Lo mismo pasa cuando se trata de pagar una multa. Cuando se trata de un pago de multa. ¿Cuál es el caso? Boush naim beombru, vinieron dos personas y dijeron, es un símbolo clásico de uno de los casos en los cuales hay que cobrar multa. Vinieron dos personas y dijeron, el domingo este tipo robó, por ejemplo, una vaca. Robó, la degolló y la vendió. Tiene que pagar, 4 y 5 de acuerdo, una vaca, un cordero, no importa, ahora no es el punto. El punto es que tiene que pagar una multa. Porque no es que mató a nadie ni nada por el estilo, es un animal, es una cuestión económica, pagas una multa. Bien. Esto pasó el domingo. Robó, etc. Hubo Ushnaim, vinieron el segundo grupo de testigos y dijeron así, ustedes estaban con nosotros el domingo, ¿sí? Caso clásico de Eidim Zememim, pero el lunes, o sea, estamos parados el martes, el lunes, robó y degolló y vendió. El lunes. Dice el Talmud, Meshalmin, los testigos falsos tienen que pagar la multa porque nunca hubo ningún testimonio sobre este ladrón. Igual que el primer caso con asesinato, pero acá es con un knas. Y no solamente esto, el afil, incluso si dijeron el viernes es que este ladrón robó, entonces, cuando los testigos testificaban que el domingo robó, el tipo ya había robado el viernes, ya era un ladrón desde antes. Sí, pero no había ningún juicio sobre él. No había ninguna pena sobre él. A pesar de que el tipo realmente ya era un ladrón. Testificamos que el ladrón es ladrón. Sí, está bien. Pero la verdad es que nadie había testificado sobre él. Entonces vos lo hiciste ladrón con tu testimonio. Meshalmin, tienen que pagar la multa, los testigos falsos. De Beidano, de Kamesá, de Gabriel, Lambar, Tashlumenu. Porque en el momento que los testigos están testificando, el hombre no tenía que pagar ninguna multa, porque nadie había testificado nada sobre él.
él robó, vendió, qué sé yo, pero nadie lo enganchó, nadie lo atrapó. La multa se la pagan al ladrón. Sí, porque contra él estaban testificando. Sí. Segundo caso, que es muy parecido a lo que vimos antes, pero Robe lo está expresando. Vinieron dos y dijeron, el martes, todo esto ocurrió un martes, miércoles, jueves, no importa, después del lunes. Dijeron, el domingo el tipo este robó, degolló y vendió, y el domingo mismo terminó el juicio, hubo testigos, hubo todo un juicio entero y declararon a este tipo culpable. Y ahora tiene que pagar el tipo este su dinero que le corresponde. Y vinieron otros dos testigos y dijeron, pero ustedes el domingo estaban con nosotros. El Erev Shabbos, el viernes. El viernes el tipo este robó y degolló y vendió y se terminó el juicio. El viernes mismo hubo todo un juicio y se terminó. Y no solamente esto, incluso si dijeron el lunes, incluso el lunes mismo terminó todo el juicio, es igual que el segundo caso de Robe. Ahí no pagan nada los testigos falsos. ¿Por qué? De Beidana, de Kamesade, Gabra Bartashlominu. Porque en el momento en que los testigos testifican, como ya había terminado el juicio, los tipos al final no le hicieron perder nada. Porque ya había un juicio terminado sobre esta persona. Es igual que el caso anterior, nada más que con el Knas. Para que tenga sentido que vengan a un Beit Din y declaren esta persona, indicaría que es en otra ciudad, como que se escapó y avisa de estar. Sí. Si no, no tiene sentido ir a decir al mismo Beit Din. El Beit Din sabe que... Correcto. Entonces digamos que lo vieron en la ciudad y dijeron, esta persona que vino. Si no... Correcto. Hay un Toisves muy interesante. La verdad es que no es la idea del shiur de la clase entrar en todos los detalles, pero este me parece interesante, es corto, no es muy largo y me parece interesante para entender un poco el pensamiento de las cosas. A ver cuánto tiempo tenemos. Ok. Toisves se detiene la forma en que funciona Tosafot. Tosafot son agregados, esa es la traducción de Tosafot. Agregados son personajes que vivieron más o menos entre el año 1200 y 1400, por ahí en Europa, en muchos lugares en Europa, en Francia, en Alemania, incluso algunos en España, poquito, el Roche, qué sé yo. Hay diferentes Baalei Toisves, diferentes tosafistas. Y en general discuten con Rashi, algunos de ellos incluso eran nietos de Rashi. Pero bueno, acá hay un comentario de Rashi, que yo lo salteé, no dije nada, porque era más sencillo seguir adelante y otra cosa. Igual se entendía la Gemara sin el comentario de Rashi, pero bueno, el punto acá, volvemos a la frase de Robe. Nosotros ya terminamos básicamente esta discusión, podríamos seguir adelante, no perdemos nada, pero bueno, me parece interesante compartirlo. Volvemos a la frase de Robe. Cuando los testigos testificaron, Lav Bar Katlahu, el tipo este no tenía sobre sí una pena de muerte. O sea, es la primera frase que Robe dijo. Cuando no testifican sobre el final del juicio que ya tenía pena de muerte, el primer caso, que dijimos, esto ya lo aprendimos de otro lado, ¿para qué lo decís? Lav Bar Katlahu. El tipo este nadie testificó contra él, por lo tanto automáticamente no hay pena de ningún tipo sobre él, ¿sí? Entonces los testigos los matamos, los testigos falsos los matamos. ¿Estamos? Este era el primer caso que Robe dijo. Bien. Entonces dice así, vamos a leerlo. Pirush Kuntres. Kuntres significa literalmente el panfleto, el cuaderno, algo así. ¿Por qué? Porque originalmente Pirush Rashi, hay un montón de historias sobre Rashi, pero una de las historias de Rashi interesantes es que él iba de yeshiva en yeshiva, escuchando las clases de los maestros, y los maestros se encontraban con terribles dificultades, en algunos casos, para explicar lo que decía el Talmud. Entonces, ¿qué hacía Rashi? Escuchaba la clase, obviamente el maestro no sabía cómo dar la clase, porque no entendía, ¿sí? Y a la noche Rashi escribía un comentario sobre esa Gemara y lo ponía en la página donde estaba estudiando el maestro. Al otro día venía el maestro y el libro
La forma de entender esta Gemara es así. Y entendía todo lo que estaba pasando, porque Rashi comentaba. Y así empezó a esparcirse estos comentarios de Rashi, y nadie sabía que eran de él. Y lo llamaron a Kuntres. El cuaderno dice esto, el cuaderno dice lo otro. Nadie sabía de quién era, hasta que un día lo engancharon, lo descubrieron, y se dieron cuenta que era él. Bueno, y se armó un cuaderno del comentario de Rashi, que venía originalmente aparte. Hoy en día lo tenemos todo en la misma página, y ya está. Pero originalmente venía aparte, en un cuaderno. Vos estudias el Talmud, no entiendo lo que dice, abrí el cuaderno y estudiar lo que dice Rashi, y ahí vas a entender. Bien. Por eso Tosafot, yo diría que casi siempre, yo tampoco estudié todo, lo llama a Rashi, no dice Pirush Rashi, dice Pirush Akuntres. El cuaderno dice tal cosa. Bien. ¿Qué dice el cuaderno? Mishum de Ava, de I Ava, Moide mi pater. ¿Qué pasa? Si esto es lo que dice Rashi, literal, así que vamos paso a paso, ¿sí? Paciencia. Si el tipo hubiese reconocido, en la frase que dice Toises, que él mató, si lo hubiese reconocido, sería patur, estaría exento. Yo diría que en realidad Rashi hacía referencia, tengo que buscarla ahora en ese momento, hacía referencia más a la última frase de Robert, Tashlumin. ¿Se acuerdan que Moide Biknas Patur, el que reconoce una multa, está exento del pago de esa multa? ¿Estamos? El que reconoce una multa. Entonces, si el tipo que robó, degolló y vendió, antes de que le hagan un juicio, hubiese reconocido la multa en un Beis Din, ya está exento. Ahora, si después le van a hacer un juicio, vos robaste, ya estaba exento. Entonces, ¿para qué vas a castigar a los testigos si el tipo este igual estaba exento de pagar? Pero Tosafot lo entendió diferente. Tosafot entendió que Rashi está diciendo, si una persona mató a alguien, y va al Beis Din y dice, yo maté, Potter, estoy exento. ¿Estamos? Esto es lo que entendió Tosafot de lo que escribió Rashi. Pero a mí no me parece, dice Tosafot. ¿Cómo que si alguien mató, reconoce que mató, estaría exento? Entonces surgiría que cuando los testigos testificaron sobre este tipo hay que matarlo. ¿Sí? Porque todavía él no fue al Beis Din. Ahora, si él ya fue al Beis Din y reconoció, estaría exento. Entonces los testigos estaban infligiéndole la muerte. Zelo y Matsinu, esto nunca lo encontramos en ningún lugar. Dimken, porque si cualquier persona que mata a alguien y va al Beis Din y reconoce que mató, está patur, está exento. Kol Hayabe Misus Beis Din, cualquier tipo que va y mata a alguien o hace cualquier transgresión cuya pena es pena de muerte, va al Beis Din y dice, yo hice esto, y ya está. Se excusa primero. La excusa es fantástica. Estamos todos locos. Venir el Faresh. Y a mí me parece lo siguiente. Para mí la explicación es la siguiente. La parcatla, o el hecho de que el tipo no era pasible de pena de muerte, es la siguiente idea. Pirush koidem shenik mardina. Es decir, antes de que termine el juicio. Antes de que termine el juicio, no podemos decir que el acusado tiene una pena de muerte. Y no tiene ningún sentido. Entonces, si antes que termine el juicio los testigos testificaron en falso, pero esto lo sabemos después, que él era pasible de pena de muerte, efectivamente estaban viniendo a matarlo, entre comillas. Y el tipo todavía, incluso si no empezó el juicio, pero la novedad de Tosafot es, incluso si ya empezó el juicio, y estamos acá charlando, discutiendo, qué sé yo, y vinieron dos testigos, pero no terminó el juicio, empezó, no terminó. El acusado todavía no tiene pena de muerte. No podemos aplicar sobre un acusado una pena hasta que, digamos, terminó el juicio. ¿Estamos? ¿Por qué? De Shema lo Yavoy Weidim, porque quizás no vienen otros testigos para testificar que este tipo mató. No sabemos. Es un caso tan grave de pena de muerte que no todo el mundo se anima a presentarse en el juzgado para testificar. Vin Yavoy Weidim, y incluso si querés decir que van a venir testigos para acusar al acusado, lo Duson Kayan, puede ser que el testimonio de ellos no se sostenga, porque no saben responder Drisha o Hakira, no saben responder qué hora, qué día, qué lugar, en qué momento, si la luna, si el sol, si esto y lo otro, no sepan responder todas las preguntas. De hoy, y más aún, está prohibido matar a este tipo, al acusado, hasta que termine el juicio. Y cuando ya terminó el juicio, que es el segundo caso de Robe, van a con seguridad al tipo ya corresponde matarlo.
Y ahí ya seguro vinieron testigos, porque ya terminó el juicio. Benizkabel y Duzan, y se aceptó el juicio de ellos también, y el que lo mata está exento. O sea, Tosafot lo que quiere decir es, incluso si ya empezó el juicio, acá el punto no es si el hombre hubiese reconocido que mató a alguien o no, estaría exento. Esto es una locura, no tiene ningún sentido. Acá el punto es que como no terminó el juicio, el acusado, a pesar de que el juicio es un juicio, ¿cómo se llama? La carátula del caso es pena de muerte. Literal. Pero a pesar de que la carátula sea esa, no necesariamente lo vamos a matar al tipo. Pero aparte no corresponde pena de muerte si lo único que tenemos es la autoinculpación. Aunque venga una persona sí, y esto está al otro lado. Sí. O sea, tienen que venir dos testigos. Tiene que haber un juicio. Por autoinculpación no puede haber. Tiene que haber un juicio. Sí, señor. Tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio. Así es. Lo que no es el caso, el siguiente Tosafot no lo vamos a leer adentro, pero es como una especie de continuación del anterior. Es interesante. En el caso de Mammon, de dinero, no de una multa, sino de una deuda, por así decir, una deuda monetaria, ahí todo lo que dijimos antes es más suave. Ahí sí podemos decir que antes dijimos que probablemente no vengan testigos. Acá decimos sí, seguro que van a venir testigos. Entonces, si hay un caso de... Porque, ¿qué pasa? Ya me estoy adelantando. Robe habló solamente de pena de muerte y multa. ¿Y qué pasa con una deuda? De esto se dedica el segundo Tosafot, que no lo vamos a estudiar adentro en detalle, pero el punto es, en el caso de una deuda, sí, tranquilamente podemos decir que el tipo este es deudor, incluso antes que termine el juicio, porque seguro que van a venir testigos. De una deuda, nadie tiene miedo a testificar de esto. Pero hay un dueño de ese elemento, Sí, de lo que él esa mató. vaca, lo que sea. Por eso, hay un dueño. Sí. A él le debe algo, le debe el animal. Sí, eso se resuelve en otro caso. La multa es aparte, pero... Esto se resuelve en otro momento. Son juicios independientes. En el Talmud es interesante, no hay mezcla de juicios, no hay encadenamiento de juicios. No hay encadenamiento. Si vos tenés un problema con él y él tiene un problema con ella, vos no tenés un problema con ella. No, señor. Vos tenés un problema con él. Que después ella se resuelva con él. Sí, sí. Son casos diferentes. Pero acá va medio hilado porque... Hay una excepción, un caso de un préstamo, Maimat Shloisha se llama, donde hay 3 personas paradas y uno dice, bueno, yo te debo a vos, vos le debes a él. Bueno, es un caso excepcional en todo el Talmud. Sí. Incluso hay una expresión que se llama Halacha Blitam. Es una ley que no tiene ningún razonamiento. Así, punto. Así se le ocurrió a nuestros sabios. Pero bueno. Quiero decir que la persona que le quiere hacer pagar una multa a otro y es testigo falso, tiene que pagarle la multa al presunto ladrón, sea ladrón o no sea ladrón en el otro juicio. Después el dueño del aparato, de la cosa que mató, de la vaca o lo que sea, tendrá que hacer su juicio contra el ladrón. Ahí va a ser una duel es otro juicio. Es otro. Ahí pero los omemín tiene, vos me quisiste hacer pagar una multa por algo, ya me sale con canto. Se pega, me querés hacer pagar una multa por algo. Sí. Yo pruebo que sos omemín, que vos no podías haberlo visto porque estabas con otra persona. Correcto. Vos tenés que pagarle la multa al que le quisiste hacer pagar la multa, independientemente del robo, de que haya sido culpable o no haya sido culpable. Porque eso pretende evitar mucho. Aparte de todo esto hay algo clave y es gente que ve pero que no quiere aparecer, se lo cuenta a otro y dice, vos andá a contar todo esto que yo sí lo vi pero yo no quiero decirlo. No, eso no se puede. Eso no se puede. No. Es decir, yo sé que el Sim robó la vaca, yo lo sé, entonces voy a ir y decirlo como si lo hubiera visto. Y vos no estás. No, pagás igual, no levantás falsos testimonios, no sos un memín, que es un caso distinto que falso testimonio. Sí. O un tipo, es un subtipo de falso testimonio. No es memín, no tiene nada que ver con ser. Por eso, es otra cosa. No. Vamos a avanzar un poquito en la Mishnah, lo que viene ahora es muy sencillo, así que a pesar de que queda poco tiempo, lo hacemos rápido. Lo que el Talmud quiere resolver ahora es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda había dicho en el Talmud que en la discusión de Rabbanan y Rabbi Yehuda, Rabbanan habían dicho, esto lo vimos al principio de la clase de vuelta, este grupo de testigos que
declara a todos los otros grupos de testigos falsos. Y Rabbi Yehuda decía, esto no tiene ningún sentido, matamos a la primera nomás. Y la pregunta obvia era, ¿y la primera qué culpa tiene? Porque si estos tipos son falsos. Esto es lo que pregunta el Talmud. ¿Qué culpa tiene el primer grupo de testigos? De vuelta, vino un grupo de testigos y dijeron, este tipo mató tal día. El segundo grupo de testigos dice, ese día estaban con nosotros. ¿Ok? Matamos al primero. Viene el tercer grupo de testigos y dicen, no, nosotros vimos cómo mató. El segundo grupo dice, ustedes estaban con nosotros. El tercer grupo, ustedes estaban con nosotros. El segundo grupo termina, entre comillas, matando a todos los grupos de testigos. Entonces Rabbi Yehuda decía, no, esto no puede ser. No puede ser. Matamos solamente al primer grupo de testigos. Entonces pregunta el Talmud. Y estamos en la página Hey Amud Beis, en la segunda página. Si este grupo de testigos o son falsos o tiñen a todos de rojo, lo que sea, no mates tampoco al primer grupo de testigos. ¿No te das cuenta que estos tipos son falsos? Todo el mundo estuvo con ellos. No puede ser. Pero a la primera los matamos. ¿Cómo los matamos a la primera? Omar Rabbi Abau, dice Rabbi Abau. Bueno, la Mishnah está hablando de un caso específico. Shekadmu behargoy. Ya los matamos a los primeros. Lo que la Mishnah está diciendo es, no mates al resto. ¿Fue un error? Sí, fue un error, pues ya está. Por lo menos a partir de ahora no mates al resto. Esto es lo que dice Rabbi Abau. Y el Talmud le pregunta, ¿qué está diciendo? Lo que pasó ya pasó. ¿Qué me está diciendo? Ya los matamos a los primeros y la Mishnah dice, solamente matamos a los primeros. Ya los mataron. ¿Qué me estás diciendo? Suena como que hay que hacer algo. Eso es lo que está diciendo la Mishnah. Andá y hace algo. Matamos a los primeros. Ya los matamos. No tiene sentido. El Amarrobe. Robe trae otra explicación. La de Rabbi Abau la descartamos totalmente. No matamos todavía al primer grupo de testigos. Ajika Amar. Esto es lo que dice el Talmud, la Mishnah. Im eina elakat ajas nereges. Si solamente hay un grupo de testigos, o sea, Robe está interpretando la Mishnah totalmente diferente. Vino el primer grupo de testigos, declaró. Vino el segundo grupo de testigos, declaró al primero falso, y ahí se termina el caso. Bueno, matamos al primer grupo de testigos. Ya dijimos que era una Gzeiras Akosu, un decreto de la Torá, que le creemos al segundo grupo más que al primero. Ya, no tiene una razón de ser. Esto es lo que dice Robe, de esto estamos hablando. Por eso, la Mishnah dice, solamente matamos al primer grupo, porque solamente había un grupo, o sea, falso, y el segundo grupo declaró al primero falso. Y Katfei, continúa Robe diciendo, y si hay más grupos, no los matamos. Esto era el pshat, el sentido sencillo, digamos, de la Mishnah. Pregunta el Talmud, tampoco tiene sentido. El Talmud, la Mishnah dice, solamente al primer grupo. Solamente al primer grupo. Perdón, yo traduje mal. Y Katfei, Eineragin. Si no hay más grupos de testigos, ¿no los matamos? La Mishnah dice solamente, significa que hay otros grupos. Hay otros grupos. Entonces, si interpretamos la Mishnah que ya matamos al primer grupo, no tiene sentido, porque la Mishnah dice andá y matalo al primer grupo. Si interpretamos a la Mishnah, como dice Robe, que solamente matamos al primer grupo, porque solamente hay un grupo. La Mishnah está diciendo que vinieron otros grupos. Y a los otros grupos no los vamos a matar. La Mishnah dice claramente, solamente matamos al primer grupo. Entonces hay otros grupos y lo matamos al primero. ¿Por qué? Termina el Talmud diciendo, callo. No sé. No entendemos. Tienes razón. No tiene sentido. No tiene sentido. No hay solución de esta cuestión. Después el Talmud trae dos historias interesantes, pero una historia interesante, después la vemos en la clase que viene. Pero el punto es interesante ver cómo el Talmud mismo termina diciendo, callo, ¿sabes qué? No sé. No sé. Es kosher, es apropiado decir no sé. Sí. Este es el hidush, digamos, la novedad. Cuando uno no sabe algo, ¿sabes qué? No sé. No lo entendemos. Esperemos que venga el Yahuanasí, que tiene toda la respuesta. Sí, ese es otro maíz, correcto. Cuando venga el Yahuanasí, él sabe qué hacer. Es interesante quizás, solamente para cerrar la clase, es interesante. Hay casos en los cuales
el Talmud termina diciendo la Mishnah está equivocada, está mal, el texto está equivocado, lo registramos mal, por lo tanto hay que cambiarlo. Hay lugares, pero acá no, porque evidentemente acá estaba claro que ese es el texto de la Mishnah. Ahí no lo entendemos, tengo razón, no sé, no lo entiendo.